por muchos temas de corrupción que aquí hemos identificado, que han salido. A Contraloría le hemos hecho ver varios casos muy particulares, pasos a desnivel, el tema de las escuelas Bicentenario, y también el día jueves nos salió un nuevo caso. Le cuento, señor subcontralor, usted que ve la calidad del gasto público, las famosas cocinas dignas. Un caso que llora sangre porque en teoría la cocina digna se construye en las escuelas porque va amarrada al programa de alimentación escolar, y las cocinas dignas, en otras palabras y para resumírselo, se desvanecieron, se echaron a sus bolsillos 54 millones de quetzales, porque al día de hoy no están las escuelas, las cocinas dignas en las escuelas. Además una cocina que se da a todas luces que es un cajón, eso no puede ser una cocina, no tiene ni siquiera un escape ni salida de humos y de nada por el estilo. Entonces se crearon únicamente para hacer un desfalco al erario público. También se lo hago a su conocimiento porque... No, ya teníamos conocimiento de eso, de los proyectos 21, 20, 22. El micrófono, por favor. Son 82 proyectos que estamos revisando. Las escuelas Bicentenario, que son 14. Tenemos toda esa información y ahorita en el informe de presupuesto y un examen especial. Vamos a terminar ahorita en abril. Vamos a venir aquí a dar los resultados también. Pues mire, adelantarle que en este tema vino una persona de la Contraloría que nos decía que en la auditoría de presupuesto le van a presentar. Miren, para nosotros eso es más falso que un cielo falso, porque la auditoría de presupuesto es una auditoría de cajón que ustedes realizan, se cuadra, la aprueba el Congreso de la República o no la aprueba, pero lo que nosotros le pedimos al señor Contralor fueron auditorías especiales sobre esos temas, y la verdad es que, para serle muy honesto, aquí no hemos visto ni un resultado de ninguna auditoría. Por lo que entiendo usted, sí nos van a dar resultados, ¿verdad? Así es, nos vamos a dar más seguido, claro. Con mucho gusto, ya tenemos, la otra semana tenemos resultados. La otra semana. Bueno, la otra semana estamos ahí pendientes. Recuérdese, pasos a desnivel, sí, que escuelas Bicentenario, cocinas dignas. Cocinas dignas, ¿cuáles son Los míos también. ¿Cuáles son, por favor? El tema de salud del área nororiente y el Rodolfo Robles. Famoso. También tenemos el hospital de San Marcos, sí. Tenemos también Sololá, el hospital de Petén se pagó más también, se pagó más del avance físico. Usted sabe muy bien, señor subcontralor, usted que ve la calidad del gasto, que este Congreso reguló para que no existiera la famosa deuda de arrastre que heredaban de gobierno a gobierno, y quedó establecido, incluso quedó penalizado. Pero lo que están utilizando ahora el mecanismo son las estimaciones proyectadas. La estimación proyectada es una estimación ilegal, inexistente, que la utilizan únicamente para cobrar, pero la obra o los renglones de trabajo no han sido desarrollados. Eso es un robo descarado que han realizado, y el hospital de Petén es uno de los que también tiene la UCI. Pero mire, y se lo decimos con toda honestidad, también nosotros aquí pedimos que las denuncias sean claras y sean contra los funcionarios responsables, porque aquí los viceministros y el ministro son los que dieron la orden, y aquí lo hemos demostrado con toda claridad. Miren la declaración del supervisor, ¿verdad, compañeros diputados? Una declaración, pobre el supervisor, ¿verdad usted? Porque le tocó aquí venir a declarar, y eso que no hemos ni siquiera denunciado a los casi 20 supervisores que firmaron las estimaciones proyectadas, solamente los mencionamos, y obviamente al tener la declaración de ellos sumarán muchísimas más. Bueno, ante ello, y ya para dar inicio formal a la reunión, les pediría a ustedes ponerse de pie para la juramentación correspondiente, por favor. En nombre de los diputados, miembros del bloque legislativo VOZ, les damos la más cordial bienvenida aquí al Congreso de la República, y en cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso y del artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala, les informo que todas sus declaraciones serán vertidas bajo juramento de decir la verdad. Les solicito levantar su mano derecha. No está de más indicarles a ustedes y recordarles que el faltar a decir la verdad se incurre en el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Juran ustedes por su honor de ciudadanos, de funcionarios, decir la verdad y responder a las preguntas y brindar la información solicitada por los diputados presentes en esta reunión.
Habiendo sido juramentados, le ruego bajar la mano, sentarse y le reitero la más cordial bienvenida a la bancada Voz. Para iniciar con esta sesión, le solicito al diputado Orlando Blanco, por favor, dar inicio a la misma. Gracias, jefe de bancada. Yo creo que sería importante que iniciáramos la situación del día de hoy conociendo los pormenores de la denuncia presentada por el gobierno. Tengo entendido que fue el ministro de Salud la asesoría de la Comisión contra la corrupción. No sé si PGN también firmó la denuncia o fue solo el ministro y ustedes asesoraron, ¿verdad? Pero si nos pudieran comentar el contenido de la denuncia, por qué la denuncia y a quiénes se está denunciando en este momento, para identificar los alcances de la denuncia, y de igual forma le preguntaría a la Contraloría si ya hizo algún tipo de denuncia en torno a el caso de las vacunas Sputnik. Les comento, yo hice una denuncia en su momento contra la ministra Amelia Flores en aquel momento y la declararon improcedente, ¿verdad? No sé por qué, pero ahí tengo ese antecedente. Pero quisiéramos conocer, que ustedes nos den los pormenores de las denuncias que se presentaron la semana pasada por parte del Ministerio de Salud y las que ha presentado la Contraloría para identificar los alcances de las mismas cosas. No sé si... Muy buenos días, señores diputados, mucho gusto. Vengo en representación del señor Ministro de Salud. En cuanto a los pormenores de la denuncia, nosotros recibimos, cuando el señor Ministro recibió el despacho ministerial, se nos entregó un informe sumario acerca del tema de las vacunas Sputnik. Fue un informe bastante escueto, donde se nos decía que no se podía de momento realizar mayor acción, toda vez que por la situación geopolítica de Rusia y Ucrania, pues Human Vaccine estaba en un periodo de no comunicación y que pues posiblemente teníamos la expectativa de que al 30 de marzo ellos nos podían enviar el lote de vacunas restante. Entonces, en las reuniones previas a transición... Solo hay una consulta. Estamos hablando de nosotros 8 millones de vacunas o si serían componente 1 y 2, 4 y 4, o 4 millones de Sputnik Light, si sería el componente mejorado. ¿A eso se refiere? Sí, ahora les explico ese punto. En el contrato original se habían pactado 8 millones de vacunas, del componente 1 y el componente 2, del cual se pagaron 50%. Derivado de la falta de entrega, pues siempre tuvieron la postura de que se iba a renegociar, pero esa renegociación únicamente convirtió las dosis originales, se les llamó Sputnik V, y se cambió el nombre del componente 1 a Sputnik Light, y se comprometió una cantidad de Sputnik Light por 4 millones a un precio un poquito superior del precio del componente 1. Entonces la cantidad comprometida son 4 millones de Sputnik Light por un valor de $12.95, que era lo que estaba pendiente de que el Ministerio de Salud Pública recibiera. Eso es el contexto. Entonces se procedió a realizar el análisis del contrato y se determinó que se habían incumplido con la mayoría de disposiciones que están en el decreto 1/2021, que es la ley para el financiamiento de las vacunas. En ese sentido, pues se tomó la determinación en conjunto con la asesoría de la Procuraduría General de la Nación y en coordinación interinstitucional con la Comisión contra la Corrupción. Se procedieron a denunciar por lo menos 11 hechos que podrían ser constitutivos de delito. Esos 11 hechos que podrían ser constitutivos de delito, de una manera muy resumida, el primero es la falta de facultad para suscribir acuerdo con una compañía de responsabilidad limitada que no era la fabricante. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar en el equivalente al registro mercantil de Rusia cuál era el estatus de la entidad Human Vaccine, y en efecto pues es una compañía de responsabilidad limitada, que el mismo nombre lo dice, limita su responsabilidad al capital que tiene la entidad al momento que se constituye.
Según esta información del registro ruso, tiene el aproximado de 250.000 rublos de capital autorizado, lo que equivale a un poquito más de $2.000. Y dentro del objeto de su constitución no está en ninguna de las actividades ser productores de vacunas. Entonces, nosotros señalamos ese hecho como primer constitutivo delito, que Human Vaccine no era un fabricante, que es la condición sine qua non que establece la ley para el financiamiento de las vacunas. Lo segundo es la falta de acreditación de la representación del personero de Human Vaccine. Lo firma esta persona llamada Alexander Chistakov, pero nunca se acredita si él es el delegado de Human Vaccine para firmarlo. No sabemos hasta el momento quién es. El acuerdo de suministro está redactado en idioma inglés, que nuestra legislación contempla cómo se deben de tratar los documentos que están faccionados en otros idiomas, y en este caso pues nunca hubo una traducción simultánea al español, por lo que en realidad las personas que estaban al tanto del contrato no sabían de manera fehaciente qué era lo que quería decir el contrato. La traducción se hace posterior. Los instrumentos no fueron idóneos en cuanto a las condiciones de entrega. Se pacta un término internacional de comercio llamado EXW, que implicaba que Guatemala tenía que ir a recoger las vacunas a donde Rusia dijera, lo cual es contrario a todo el espíritu de la ley de financiamiento. El quinto hecho es la falta de facultad para pagar regalías a Human Vaccine. El contrato contemplaba un 0.1% de regalías a favor de Human Vaccine. Decía ahí que esas estaban incluidas en el precio y que se pagaban al momento de recibir las vacunas. Sin embargo, se pagan de manera anticipada y ese pago equivale a $796.000. $796.000. Ese es el overhead. Sí. Los instrumentos legales no son idóneos en cuanto a la responsabilidad pecuniaria del vendedor, porque Human Vaccine pacta que en caso de que incumpla, lo máximo que se le pueden reclamar son $100.000. En cuanto al Estado de Guatemala, solamente por la violación del acuerdo de confidencialidad se comprometía a pagar $1 millón, solamente con el acuerdo de confidencialidad. Eso quiere decir que si nosotros nos fuéramos a un hipotético arbitraje y si llegáramos a ganar $100.000 sería lo que nosotros recuperaríamos. El séptimo hecho es la falta de facultad para hacer pacto de sumisión. Se somete el contrato a la interpretación de leyes de Inglaterra y Gales, y para hacer pacto de sumisión pues tendría que tener esa facultad expresa dentro de la ley. El octavo hecho es la falta de facultad para someter las controversias a arbitraje. Se somete a arbitraje de Singapur. El noveno hecho que se señala es el pacto de confidencialidad y la sanción por incumplimiento, que es contraria al ordenamiento jurídico. La confidencialidad pues riñe tanto con el decreto 1/2021 del Congreso como con la Constitución, porque el decreto 1 sí dice que tiene que cumplir con los máximos estándares de publicidad y sin embargo se declara confidencial todo el contrato. El décimo hecho que se señala es como constitutivo de delito es la falta de certeza jurídica en cuanto a la firma del representante legal de la compañía. No se sabe en dónde ni cuándo lo firmó. Y el 11º hecho es la modificación de los términos del acuerdo original mediante el acuerdo complementario donde se compromete la compra de Sputnik Light y se incluye una cláusula llamada take or pay, que básicamente lo que significa es que pidamos o no las vacunas igual las tenemos que pagar, que es lo más grave de todo. Esa es básicamente los 11 puntos en los cuales se basa la denuncia, la parte toral. En cuanto a la pregunta de contra quién se interpone la denuncia, se interpone contra el despacho ministerial y todos los funcionarios y empleados públicos que de la investigación resultan responsables. Eso es en resumen. Conozcamos lo que ha interpuesto la Contraloría para tener el marco general. Gracias, muy buenos días a todos, diputados, funcionarios que nos acompañan. Pues en ese entonces recuerdo de que nos citaron por el caso Sputnik y el primer caso que tuvimos fue la resistencia a la fiscalización, porque indicaban los funcionarios y empleados públicos del ministerio. No les querían entregar. No nos querían entregar la información, ¿se recuerdan? Entonces, así 3 meses en ese pleito. Y presentamos la denuncia por resistencia a la fiscalización. Fueron 6 denuncias, les cuento así en su orden, en el 2021.
Esa no tiene valor porque fue una resistencia a la fiscalización, no nos dieron documentación, fue contra la ministra en ese entonces, María Amelia Flores. Ya después en el proceso de auditoría empezaron a dar información y vino el atraso de entrega de las vacunas. También en el año 2021, en ese atraso, ya se había pagado el 50% y fue una cantidad mínima la que se entregó. Se había pagado más o menos por 16 millones de dosis y solo entregaron como 150,000 dosis. Ahí va la segunda denuncia, bienes pagados, no recibidos. Aquí ya se agregó a la viceministra administrativa, no solo la ministra Amelia, sino también Pesarosi. Esa fue la segunda denuncia en el recuento que pudo establecer Contraloría en ese momento, que sí era un poco difícil. Ustedes recordarán que había mucha resistencia a la verificación de este contrato que tenía confidencialidad. Ya después ya se vieron irregularidades en la famosa renegociación en el 2021-2022, más o menos, que se presentó la denuncia. Digo más o menos porque hubo un momento en los plazos que teníamos que cumplir para presentación y lo que venía diciendo el gobierno en ese entonces, que estaban viendo las vacunas, las necesitábamos y teníamos que tener cierto sentido del bien común. Pero se presentó la denuncia de las irregularidades de la renegociación para la adquisición de vacunas Sputnik. Otra vez fue la ministra y la viceministra quien se señaló en ese entonces. A ese entonces ya llevamos denunciado 372.767.752.29. Después, la falta de autorización de la vacuna Sputnik por la OMS. ¿Se recuerdan ese tema? Que tenía que haber una regulación, inclusive una autorización de conocimiento del Honorable Congreso de la República. Todos esos temas se trataban en las mesas, en las citaciones al Congreso. Y Contraloría, con la poca información que tenía en ese entonces, iba adelantando el trabajo, haciendo recuentos físicos y viendo la cadena en frío, la renta de contenedores, todo lo que conlleva las pocas dosis que se entregaron en ese entonces, y así se iba avanzando. Eso ya íbamos por la cuarta denuncia, por la falta de autorización de la vacuna Sputnik por la Organización Mundial de la Salud OMS. Después ya vino la falta de calidad del gasto público de vacunas contra el COVID. Ya vimos las certificaciones, el caso de las autorizaciones que tenía el proveedor, toda la documentación que poco a poco fue saliendo a luz, que no llenaban ciertos requisitos de calidad del gasto y también de oportunidad de entrega. Esa es la quinta denuncia, también contra la ministra. Y también fue otra denuncia, también por la calidad del gasto público. En este caso se señaló también a la ministra en ese entonces, porque aparte de la documentación escasa que teníamos, el recuento no hacía un CUR contable. Cuando se efectuó el pago, esto no se realizaba un registro de cuenta por liquidar para verificar existencias. Estoy hablando a nivel contable, aparte de lo físico, por el cálculo del pago. Esto también se determinó en finanzas, de la poca documentación que se tuvo en ese momento. Y también se volvió a denunciar a María Amelia Flores González como ministra. Fueron 6 denuncias. En su momento el Ministerio Público, creo que fue en el año 2022, ahí me puede ayudar Eric Palma, que se fue a ratificar. Inclusive en la ratificación de la denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción nos hicieron firmar un acta de confidencialidad, tanto a la Comisión de Auditoría como a los funcionarios de Contraloría General de Cuentas, por el mismo contrato de confidencialidad que existía en ese momento y la cadena de custodia y todo lo que manejan en materia penal el ente que tiene encargado la investigación. Eso es en gran contexto lo que se ha venido haciendo. Sí, vean, uno deduce que la acción del Ministerio de Salud está basada básicamente en una lectura del contrato correspondiente, ¿verdad? Sin embargo, uno identifica que hay algunos aspectos que no se incorporaron a la denuncia, que sería bueno que ustedes tengan conocimiento
para que para el momento de la ampliación de la denuncia se incorporen. Mire, nosotros tenemos toda la película de eso. Yo estaba presidiendo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que fue la comisión que solicitó que se declarara estado de calamidad, y al año siguiente me tocó que presidí la Comisión de Seguridad Social, y entonces de verdad, le dimos seguimiento a ese tema todos los lunes de los 2 años, todos los lunes, ¿verdad? Y nosotros identificamos, vean, varias cosas. Uno, pues la pandemia agarró en un momento sin capacidad de respuesta a la humanidad en su conjunto. Uno debe de partir de eso. En 2020 la humanidad en su conjunto no tenía la capacidad de respuesta médica ni científica al brote del coronavirus, al COVID-19. Y empezó la carrera por la búsqueda de una solución, en este caso la búsqueda de la vacuna. Iniciaron varias entidades, varios gobiernos, básicamente estuvo Rusia con el componente de Sputnik, estuvo Inglaterra con AstraZeneca, estuvo Estados Unidos con Moderna y con Pfizer, ¿verdad? Y Johnson. Estuvieron los chinos, no me acuerdo cómo se llamaba la de los chinos, y los cubanos, ¿verdad? Los cubanos tenían, ¿cómo se llamaba la de los cubanos? ¿Cómo se llamaba? Pero fueron los que impulsaron este tema. No había vacunas. Y eso llevó a un nivel de desesperación fuerte. De hecho, fue la vacuna rusa la primera que se empezó a comercializar allá por noviembre de 2020. Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Alejandro Yamatei había tenido un acercamiento con gente de Rusia y alguna gente kazajstana por diferentes temas, que no solo es el tema de las vacunas, de ahí viene el suelo de la alfombra rusa, de esa relación. De hecho, Guatemala fue visitada por estos inversionistas que se nos presentó el exministro Maluf y Fachi, allá cuando Yamatei era el presidente electo. Hicieron un viaje a Israel y ahí le presentaron a parte de esta gente. Esta gente es la que lo lleva posteriormente para el tema de las relaciones con los rusos, profundizar, y toma contacto más fuertemente el canciller Pedro Grolo con el gobierno de Rusia. Y a partir de ese acercamiento, pues se establece un vínculo de comunicación. Y cuando los rusos sacan su vacuna, pues se ve la posibilidad. En aquel momento incluso se vio como acertada esa maniobra de parte del gobierno, porque no habían vacunas. Y el Congreso pues empieza a generar las condiciones para el tema de la compra de las vacunas. Había un problema, y es que en caso de Pfizer, me recuerdo yo, y Johnson, estaban solicitando que el Estado de Guatemala se allanara a cualquier tipo de denuncia por padecimientos que se tuvieran como consecuencia de la utilización de las vacunas. Como eran vacunas, en algún caso incluso experimentales, había esa dificultad, ¿verdad? Y entonces cuando se hace el anuncio, ¿verdad?, de que se tiene el tema de la posibilidad de comprar las vacunas con Rusia, pues en un primer momento se vio bien. Se estaba garantizando, pero además se estaban garantizando 8 millones de inmunizaciones, que era un total de 16 millones de dosis, porque cada inmunización tenía 2 componentes, el componente 1 y el componente 2, y se vio bueno para 8 millones,
cuando no estaba ni siquiera autorizada la vacuna para aplicar en menores de edad. Pues de ahí surge toda esta situación. Se hace el contrato, un contrato a toda luz y leonino, ¿verdad? Porque prácticamente todas las ventajas están para el vendedor y las desventajas totalmente para el comprador, que es el Estado de Guatemala. Ahí hay un tema que es básico, y es que la ministra Amelia Flores recibe instrucciones por parte del presidente para suscribir el contrato, y quien negoció el contrato en un primer momento fue el canciller Pedro Roca. Y nosotros lo tenemos claro que así fue. Incluso en una citación que nosotros hicimos en la bancada, el actual canciller Carlos Ramiro reconoció haber estado en esa negociación, y ahí estarán los videos para que esta situación se dé. Y nosotros siempre tuvimos dudas sobre si la comisión famosa esta, de los $700,000 no era parte de esa negociación y no les había quedado esa comisión. Pero los problemas fundamentales inician en el tema de la suscripción del contrato, porque ¿con quién se suscribe el contrato? El gobierno de Rusia tiene algunos mecanismos, y uno de los mecanismos es estos fondos de desarrollo de inversiones. Y ellos tienen este fondo de desarrollo de inversiones que prácticamente es para la vacuna Sputnik. Y ya cuando tienen el resultado de la vacuna, buscan de qué forma comercializarla. Y crean para ese tema, crean tres empresas de cartón al final de cuentas. Pero ¿cuál es el objetivo de estas empresas? Básicamente es que la demanda no llegue al gobierno de Rusia. Pero se hace el contrato con esta empresa, y ahí acertadamente se identifica eso como un error sobre el tema de la suscripción del contrato, y esta empresa pues es la encargada de la comercialización. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí hay una sobreventa de la producción real de los laboratorios rusos de la vacuna. Ahí hay un tema que ustedes no contemplan en la denuncia, que es importante tenerlo, y es que el Estado de Guatemala hace el desembolso del 50% anticipado de un producto que no ha recibido. En la ley se dan algunas autorizaciones, pero se tenía, incluso el mismo contrato lo dice, se tenía un plazo máximo de 6 meses para entregar la totalidad de ese 50% pagado. Yo lo recuerdo porque cada lunes yo le decía a la ministra: mire, ministra, la voy a ver el 4 de octubre porque estos rusos no van a cumplir, y el 4 de octubre la voy a ver porque usted me va a tener que dar explicaciones de por qué no ingresaron, porque en abril, ¿por qué 4 de octubre? Porque creo que el 3 de abril fue que se hizo el depósito de pago, un de esos, ¿verdad? Entonces era abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y en octubre se finalizaba el plazo para la entrega de la totalidad de las primeras 8 inmunizaciones, 8 millones de vacunas en ambos componentes, 4 millones del componente 1, 4 millones del componente 2. Y se veía que había un retraso permanente en el tema de las entregas. Entonces venían entregas de 150,000 vacunas, de 200,000 vacunas, pero estábamos esperando entregas de 1 millón, 2 millones, y entonces empezó ese retraso. Y entonces la ministra entra en pánico, y aquí es otro tema para la ampliación de la denuncia. Porque la ministra, al final de cuentas, pues ella tampoco puede alegar desconocimiento, ella firmó y está su firma ahí en el tema, pero la ministra entró en pánico cuando vio que le estaban incumpliendo. Ella ahí sí
ella renegoció la ampliación del contrato, que es esa adenda que está después del tema del contrato. Y por eso ella negocia la prórroga y se va, renuncia, va, porque dijo ya aquí a lo... ¿Cuál era el tema? Miren, en octubre el Estado de Guatemala, y ese es un tema que es importante, en octubre el Estado de Guatemala pudo haber dicho no cumplieron con el contrato porque no habían entregado el 50% de lo establecido en el contrato que ya se había pagado de los 6 meses. Sin embargo, no sé por qué el Estado de Guatemala no quiso generar ningún tipo de acción en ese marco y se limitaron a renegociar el tiempo, y por eso es que se incrementa de octubre al 31 de diciembre. Esa es la explicación. Ustedes no la conocen, pero esa es la explicación. Se incrementa y se le da la posibilidad a los rusos de entregar las dosis hasta el 31 de diciembre. Y entonces en el mes de noviembre vino otro puchito y las 2 últimas semanas de diciembre vino el resto de vacunas. Pero ya para ese entonces habían 2 dificultades. Una, se le había perdido la fe pública a la vacuna Sputnik. La gente ya no quería vacunarse con la vacuna por todo lo que se había dado. La gente llegaba a los centros de vacunación y la gente decía, no, a mí póngame Moderna o póngame Pfizer, porque yo no quiero la Sputnik. Ya habían perdido ante el imaginario social esa batalla y la gente ya no quería la Sputnik. Luego que no estaban los componentes. Y aquí viene otro tema, que ese sí ya es un tema que también le hace falta la denuncia, es las pérdidas que se dan por esta ampliación y esta no utilización de las dosis. Fueron 614 millones, recuerdo yo, los que se entregaron por tipo de cambio, por el 50%. De esos 614 millones, solamente utilizamos 243 millones de quetzales. Todo lo demás se perdió. Ya está en la bodega de la zona 8. ¿Verdad? Antes estaba allá en el centro de biológicos, en la zona 11. Ahí están la totalidad de las dosis que se perdieron, que suman 373 millones de quetzales, que están ahí tirados. Ahí están tirados. Es decir, no solo se pagó por adelantado, se pagaron 614 millones por adelantado, sino que de esos 614 millones únicamente utilizamos 243 y 373 se perdieron. Ahí están tirados. Y luego, la otra parte es el tema de la cláusula esa de compra paga, tómalo paga, una cosa que forzosamente, aunque no la quisiéramos, nosotros la teníamos que tomar, teníamos que pagar, aunque no la quisiéramos. Ahí empieza también el papel del exministro Francisco Coma, primero en el ocultamiento reiterativo del contrato. De hecho, a mí me lo entregó bajo criterios de confidencialidad y que si yo lo hacía público, nos íbamos presos. Pero ellos no. Pero yo no. Pero Francisco Coma tiene una responsabilidad directa. Recuérdense que en este caso por omisión, porque pasa el año 2022 y todo el año 2023 y él no acciona absolutamente nada. No hizo ninguna acción en torno a cómo recuperar el dinero o cómo cancelar el contrato. Y es en su administración en el que se vencen las vacunas, porque las vacunas tienen una periodicidad.
En aquel momento venía más o menos de 3-4 meses la vigencia de las vacunas, y las que él recibió, ¿verdad?, en diciembre se vencían allá por abril, mayo, algunas, y es en su administración cuando se vence. ¿Ya? Ahí hay un tema de responsabilidad directa de él, porque es el superior el que se vencen las vacunas. Y estamos hablando de 373 millones de quetzales los que se vencen en el periodo de Francisco Coma. ¿Cuántos? 373 millones de quetzales. Y luego está lo que nunca se supo, yo no sé qué está ahorita, porque el 30 de marzo recién pasado finalizaron los 3 años contractuales. El 30 de marzo pasado vencieron los 3 años contractuales. Yo no sé si la empresa existe o no existe todavía, si está o no. Esa obligatoriedad que teníamos como Estado, que era el reclamo que nosotros le hacíamos a Francisco Coma, cómo era posible que nosotros tuviéramos la obligación. De hecho, si hay un reclamo de Human Vaccine, y con lo leonino que está, yo creo que nos lo pueden ganar, porque tenemos la obligación de comprarles esas, ahora son, porque en la renegociación son 4 millones de vacunas estas Sputnik Light. Las anteriores la inmunización tenía un costo de $19.90, creo que era el costo de las 2 vacunas, porque eran $9.95 cada una, y esta cambia a $12.50, $12.25, algo así, ¿verdad? Pero es una obligación que teníamos contractualmente como Estado, y yo no sé hacia dónde va esta cuestión. Entonces la pregunta aquí para los representantes para el abogado del Estado, el PGN, es vamos a accionar como Estado. ¿Cómo hacemos ante esta situación? ¿Cuál es el paso jurídico que ustedes ven? Bueno, ya cumplieron el tema de la denuncia. Yo esperaría que hagan la ampliación del Ministerio de Salud, pidiendo que se investigue a esta gente, los que estuvieron en la negociación real, los que viajaron a Rusia y negociaron directamente, ¿verdad? A ver si esto no alcanza también al ministro de Finanzas, que se lo hicimos ver en su momento, ¿verdad? Por el tema del traslado, como el ministro de Finanzas había hecho, porque fue así que se hizo el traslado de los recursos. Se pagó de inmediato. Y el papel de Francisco Coma también en esta cuestión, ¿verdad? Porque él es el periodo de él es en el que se vencen las vacunas. Y eso yo no lo vi en el tema de la denuncia. Sí, señor Procurador General, ¿qué acciones vamos a hacer? El contrato feneció el 30 de... Seguimos, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen? ¿Seguimos teniendo esa obligación? ¿No la seguimos teniendo? ¿Qué vamos a hacer? La obligación consta en el propio contrato que firmó la exministra Flores. Jurídicamente ahí está establecido el conjunto de obligaciones que ella como ministra de Salud Pública y de Asistencia Social asumió. El plazo del contrato venció, entonces se trataría en todo caso de, si alguna de las partes considera que hay un incumplimiento contractual, o sea, que alguna de las partes diga, usted comprador o usted vendedor incumplió el contrato, o con lo que usted subió en el contrato, entonces lo que procede es activar la cláusula compromisoria, es decir, plantear una demanda arbitral en Sinfacom. Esto ya implica una estrategia de litigio, tanto para el Estado de Guatemala y en particular lo primero que tiene que determinarse dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, si ese es el paso que quiere dar a lo interno definirlo, y derivado de esa decisión jurídico-política y económica, instruir al Procurador General de la Nación para que presente el reclamo internacional. Esto implica una serie de cuestiones, y hablo no solo de lo económico, en el sentido del costo social que hemos tenido y de lo grave que resulta el que como Estado y como sociedad guatemalteca tengamos un contrato
negociado de una forma traidora para la población, sino que esto implica que el Estado actualmente dedique recursos económicos para ir a demandar a alguien en Singapur, en donde se apliquen las leyes de Inglaterra y Gales, para una demanda en contra de un ente, de una persona jurídica, de una sociedad, Human Vaccine Limited Liability Company, que no sabemos si tiene patrimonio, no sabemos como usted dice, si existe o no. Eso habrá que investigarlo jurídicamente y no solo porque lo vimos en internet. O sea, implica una serie de aspectos que hay que decidir y definir dentro de la estrategia de litigio si conviene a los intereses del Estado de Guatemala plantear una demanda que le va a costar mucho dinero, porque no se crea que las demandas que se plantean, las demandas arbitrales, es como hablar aquí en Guatemala y sentarse con su abogado y mire cuánto me va a cobrar el licenciado. No, estos son aspectos de contratación internacional fuertes, de sumas fuertes. Entonces, ese conjunto de decisiones las tiene que tomar, en principio, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, hacer su análisis interno, y para hacerlo, el primer paso fundamental, y si ustedes revisan el portal de Guatemala, para que agreguen a la denuncia, es que ese paso lo tenía que haber hecho, un incumplimiento de deberes. Eso digo. Si se revisa en Guatecompras, revisemos en el portal de Guatecompras, si me permiten 2 segundos. Diputado, si me permite, en lo que busca el documento. Yo creo que... Que vos estuviste en toda esta cuestión también. Aquí está. No sé si... Por favor, continúo. Gracias, Sue. Entonces, fíjense ustedes. El número, ¿verdad? 17.314.801. Descripción: servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica internacional con tenor de leyes de Inglaterra y de Gales. Dependencia que lo busca es el Ministerio, entidad Ministerio de Salud Pública. ¿A qué apunta esto? Bueno, el estado actual, prescindido, dice. Fecha de publicación 26 de mayo de 2022, información pública. Entonces, esto forma parte del primer paso que pues habría que tenerse, y es definir jurídicamente cuáles son las consecuencias para el comprador en el contrato, y si conforme a las leyes de Inglaterra y Gales le conviene y qué ruta le conviene seguir. Y esto aquí estamos viendo en información pública, que pues se hizo este concurso y se prescindió del mismo. Entonces, digamos, definiendo una ruta, ¿verdad? Determinar cuál es la asesoría jurídica respecto de ese contrato conforme a las leyes de Inglaterra y Gales. ¿Quién hace esto? Un abogado o un bufete que conozca ese derecho y que esté autorizado legalmente para poder opinar del mismo. Ese es lo primero. A partir de ahí, definir la estrategia de litigio. ¿Vamos o no vamos? ¿Cuánto le cuesta al Estado de Guatemala? Y el siguiente paso es entonces ya instruir al Procurador General de la Nación para poder hacer ese planteamiento. Entonces, miren, eso desde el lado digamos, de lo que usted preguntaba, diputado, sobre cuál es el paso siguiente. Pero no nos olvidemos de algo sumamente importante, y es que aquí en Guatemala se pueden hacer todavía, hay muchas diligencias que se pueden hacer. Yo, como funcionario público, como Procurador General de la Nación, me pregunto, ¿por qué no avanzaron las investigaciones que ya existen? ¿Y por qué tenemos que esperar a la que presenta el Ministerio de Salud Pública, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, para entonces seguir reclamando? O sea, mi punto, todo esto, si ya la Contraloría General de Cuentas lo había hecho saber y lo había puesto en conocimiento del Ministerio Público, ¿qué pasó? Entonces, y lo siguiente, fíjense lo siguiente, y se nos ha preguntado, insistido mucho, por los demás personas o las demás personas que sotto voce podrían ser responsables. A mí no me consta. En documentos, a mí no me consta, y sería una enorme irresponsabilidad estar señalando a diestra y siniestra a personas sin tener una prueba. Pero a los que sí les consta, porque seguramente habrán hecho una investigación profunda ahí, una investigación legal, es al Ministerio Público.
Es entonces el Ministerio Público el que debe determinar que otros funcionarios o personas individuales o jurídicas puedan estar involucrados en esta negociación que constituye una traición a la patria. Entonces, en el derecho interno, no descansemos solo en función de lo que pueda hacerse en lo internacional o no, sino también presionemos acá en lo local. El tercer punto que les quiero plantear, señores diputados y presentes, es que el Estado de Guatemala no tiene por qué estar haciendo pagos que considera que son ilegales. Eso no lo vamos, yo como Procurador General de la Nación jamás voy a lo que está en el ámbito de mis competencias, jamás voy a aprobar o autorizar o recomendar que se haga algo así. Entonces los recursos del pueblo de Guatemala tienen que cuidarse y custodiarse en defensa de los intereses del Estado. Acá lo recomendable, definitivamente, si estamos atacando y denunciando lo espurio y lo ilegal, lo antijurídico de una negociación, no vamos nosotros, yo como procurador, a avalar o a autorizar. Además que no me compete, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ley que en el 2021, el decreto 1-2021, claramente establece que es bajo la responsabilidad de las autoridades superiores, tanto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se autorizaba a hacer esas compras. ¿Y por qué se hace así? Porque el Congreso de la República depositó su confianza en los funcionarios y por la pandemia que en ese momento ocurría, pero bajo la responsabilidad de los funcionarios que estaban a cargo de esas carteras. Entonces, compete a estos funcionarios y a los que estuvieron dirigiendo esas carteras en presentar pues en una rendición de cuentas que al pueblo le interesa. Entonces, ahí termino mi intervención, diputado. Varias cosas. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque justamente cuando inició la situación, el jefe de bancada los juramentó a ustedes. Y esa juramentación es un acto jurídico, ¿verdad?, que sirve para la fe pública de que no están mintiendo y que están proporcionando la información que se les está requiriendo. Nosotros eso hicimos con todos estos funcionarios en su momento. Y por eso es que sabemos, ¿verdad?, que quien dio la instrucción fue Yamatei, reconocida en su momento. Pero o sea, Yamatei no puede evadir su responsabilidad porque él fue el que dio la instrucción. Y hoy lo confirmó en una entrevista recientemente la exministra. Ella dijo, a mí me llamó el presidente, ahí estaba él y Brolo, y ahí me dijeron, mire, vamos a comprar las vacunas con los rusos. Eso nos lo dijeron también en una citación. Por eso es que se interpuso la denuncia correspondiente. Y nosotros le dijimos a la ministra de que tenía que zafarse de ese contrato en su momento. Y la señora pensó que con esa adenda significaba que entregaran el 50% de lo que ya se había pagado, ella zafaba responsabilidad. Y ella llegó a ese momento y dijo, aquí ya me voy. Y después presentó su renuncia. Pero la hizo de manera ilegal. Ella tenía que haber actuado en ese momento. Jurídicamente había un plazo contractual de 6 meses para entregar la cantidad de dosis que se habían pagado en 6 meses. Y no lo hicieron. Entonces ella negoció esta cuestión. Pero en el caso también, nosotros a través de eso identificamos que quienes habían ido a negociar fueron los que viajaron a Rusia. Y también identificamos la irresponsabilidad de Francisco Coma, porque él quiso contratar un bufete, estaba bien, pero él tenía que haber denunciado. ¿Por qué el actual ministro denuncia? Porque si él no denuncia, comete el delito de omisión de denuncia. El ministro Coma faltó al deber, pero además en el periodo del ministro Coma se vencen 373 millones de quetzales de los 614 que se habían. Y él acepta que le envíen estas vacunas fuera del tiempo contractual real y eso le genera pérdidas al Estado. Sí, y eso ya le consta a la Contraloría General de Cuentas. Así es. Ente obligado a presentar la denuncia. Solo para salvar una responsabilidad sumamente importante acá, por lo que usted menciona. Si ya lo conocían, tenían que haber denunciado.
Por eso lo que nos planteó el Contralor, le voy a solicitar que me envíe copia de las denuncias, porfa, para que las tengamos. Le voy a ceder la palabra al diputado Parlacén Carlos Barrera, quien nos acompañó en su momento, que lo invitamos acá. Él era el jefe del bloque en su momento. Tal vez por alusión, Sí, fue diputado. sí, señor. Aquí en la Subcontraloría de Calidad del Gasto también en las denuncias, por eso usted las está solicitando, me imagino. Ahí también está el término de todas las demás personas que surjan en la investigación, sus responsables. Y si hay otros cargos. Pasa que es una denuncia y está ahorita en una reserva, y por eso es que las que ustedes ya conocieron en su momento, en el 2021, los dimos a conocer. Las demás, es la última, es la calidad del gasto. Con mucho gusto se las vamos a trasladar y ahí van a haber otros actores. Gracias. Muchas gracias, doctor Blanco. En esa época yo fungía como jefe de bloque y bueno, se conoció el famoso viaje a Rusia. Ese viaje fue más o menos el 20 y el 24 de junio de 2021. Hay un viaje a Rusia porque es la otra parte de la película. Está la presión de que no están entregando las vacunas, está la presión de que hay un incumplimiento del contrato por los rusos, por esta empresa. Y bueno, se sabe que el canciller Brolo va a Rusia entre el 20 y el 24 de 2021. Hay una delegación de funcionarios guatemaltecos. Una simple búsqueda de Google les van a salir hasta los videos. Hay un video, hay un montón de actividades, hay fotos con el señor canciller de Rusia que recibe al canciller guatemalteco, Sergei Lavrov, ¿verdad? Ahí obra toda la documentación, incluso hay un video y una publicación oficial del gobierno ruso de esa reunión. Está ahí, todo, como ahora todo está en internet, ahí está la información, es pública. Nosotros citamos al canciller, bueno, ¿qué fue a hacer? Al canciller le solicitamos un informe circunstanciado de todas las comunicaciones, obras. Yo ya no tengo copia de eso fue hace 2 años, pero mi sugerencia es que la Comisión contra la Corrupción pida todas las comunicaciones que Cancillería tenga con el gobierno ruso, pues. Pero en ese informe circunstanciado nosotros encontramos una nota donde el 4 de agosto del 2020 es Cancillería la que presenta formalmente la solicitud del Estado de Guatemala de comprar las vacunas Sputnik. Entonces le preguntamos a Brolo que bueno, que si él contaba con el aval o no del Ministerio de Salud, y por instrucciones de quién él presentó esa nota el 4 de agosto del 2020. Esa nota debe estar en Cancillería, ahí está. Era una nota que ellos nos la dieron, que no tenían por qué dárnosla, porque yo le estaba preguntando del viaje, que casi era un año después, ¿verdad? Que era el 2021. Pero ellos dieron esa nota y yo le pregunto que si él fue a negociar a Rusia, ahorita que fue. Y dice, sí, él venía muy feliz porque había logrado el Sputnik Light. Incluso lo tuiteó, ni siquiera había regresado a Guatemala cuando él hizo escala y pone un tuit donde dice, sí, dentro de tantos días vienen tantas vacunas y que no sé qué. Ya cuando vaya llegando a Guatemala tiene que corregir porque los mismos rusos me imagino que dijeron, mira vos, no te vamos a dar esa cantidad, no hay. Incluso le varían la fecha y tiene que corregir el tuit. Y por eso lo citamos acá. ¿Usted negoció la vacuna? Sí. ¿Y lo acompañó a salud? No. ¿Usted ya le dio el contrato? No. Entonces, ¿qué hace un canciller negociando una renegociación de contrato de Sputnik Light en Rusia sin acompañamiento del ministro de Salud? Fue titular. Ahí está en Prensa Libre, en el periódico, en La Hora. Búsquenlo, ahí están los titulares. Citamos, ya no vino Carlos Ramírez. No quiso venir. Y en la citación, que están también obra, hay 3 buenas notas de esa citación en los 3 medios que les menciono. Vuelvo a preguntar yo
supuestamente aparece una nota del Ministerio de Salud, pero con fecha 14 de agosto. Le digo, mire, ustedes mandaron la nota el 4, pero la solicitud de Salud que les dice que manden eso, porque ellos decían, no es que nosotros mandamos esa nota, pero Salud fue la que lo pidió. La fecha de la nota tiene 14 de agosto. Entonces arma un lío, hay una nota muy buena de la hora, precisamente sobre ese tema, donde hay una discrepancia sobre las fechas y lo que dice el canciller es que la ministra se lo pidió digitalmente y de manera verbal, de manera telefónica. Y aparece la nota con una fecha después. Entonces, ese es uno de los temas que está ahí está la documentación. Ahí está la documentación. Y eso fue bajo juramento. Entonces ya no quiso venir a la citación, no se presentó, solo venía el viceministro. Él ya no quiso dar la cara porque reconoce públicamente que negoció un contrato, una renegociación de contrato que no le competía. Ahora el canciller, artículo 171 constitucional, ¿quién es responsable de la política exterior? El presidente. El canciller no va a actuar por sus pistolas, pues. Eso se los dejo ahí. Pero por eso es el punto nuestro de decir, bueno, ¿y por qué no incluyen al otro? Ahí están todas las comunicaciones, están todas las notas, pídanlas. Hay que pedir las comunicaciones de Rusia, del embajador, que por cierto el embajador en Taiwán cuando el clavo la bandétima, el mismo embajador. ¿Va? Y ahí está la documentación, pues. El embajador Gustavo Adolfo López Calderón debe tener toda la información. Para mí, si es una comisión contra la corrupción, bueno, pidan la documentación de Cancillería. Ahí está, tienen las comunicaciones oficiales entre el gobierno de Guatemala y el gobierno ruso. ¿Qué hizo el embajador que sigue allá? Entiendo, todavía en Rusia. Creo que es todavía el embajador ahí. Para empezar. ¿Quién era el contacto? ¿Quién gestionaba allá? Las comunicaciones Salud Cancillería están ahí. Ese informe circunstanciado debe de estar ahí y debe de ser de fecha que se lo he pedido yo 8 días antes seguramente. Ese debe ser entre el 1 de julio y el 20 de julio del 2021 el informe circunstanciado que me entregó Cancillería en esa situación. Yo lamentablemente ya no tengo copias, aquí se los estuviera entregando ahorita. Lo busqué, pero no lo tengo. Entonces, pero aquí se hace referencia, puede ser que lo tenga la hora o algún medio también, porque pidieron copia de ese informe circunstanciado y se les dio. Pero ese informe circunstanciado está en Cancillería y lo vino a entregar el actual canciller, porque él vino de último, ya no quiso venir Brol. Entonces el actual canciller sí sabe dónde está ese informe circunstanciado y ahí obra esa nota que es clara, porque genera una gran suspicacia, porque no coinciden las fechas. Y si revisas todas las notas de prensa, nunca se aclaró esas comunicaciones, pues, porque al final lo que dicen es: Brolo, por discrepancia de fechas por Sputnik, ministra me pidió digitalmente y por teléfono. Ese es el titular de la nota de la hora de esa época. Ese es el titular. Fue lo que dijo acá. Entonces, pero también están las notas de prensa libre, están las notas del periódico. Entonces aquí hay una parte de la película que yo creo que la dice muy bien la ministra en esta entrevista, donde dice las otras cosas que pasaron por otro lado, yo no sé. Ya lo dice muy claro. ¿Quién la citó? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quién fue a Rusia? Ahora, obviamente, su responsabilidad está en haber firmado tanto el contrato como la ampliación. Pero creo que hay toda una documentación que la PGN y la comisión deben de solicitar en la Contraloría de las responsabilidades de los funcionarios y que deben lograr también en Salud. Esas comunicaciones entre Salud y Cancillería deberían, pues, si están los archivos, no lo sé, pero debería de obrar esas comunicaciones entre todos estos entes involucrados en la negociación de las públicas. Diputado. Sí, bueno.
pareciera ser entonces de que nos va a costar más pisto el tener que encontrar justicia a esto. Yo no sé cuál va a ser el dictamen del señor ministro en determinar si va a haber o no persecución, porque es un equipo legal que no va a pasar de 20 pesos. Aquí la cuestión es, y los responsables de aquí como para cuándo presos. Brolo, Alejandro Yamatei y Amelia Flores, que ya es la única que jalaron por no ser de apellido fino, ¿verdad? Entonces lo lamento enormemente, por un lado. Por otro lado, la tonta útil, Amelia Flores, no fue la que firmó el documento, no fue la que fue a Rusia, pero sí es la que se la llevan de pie y jeta entre las patas, porque no es de apellido fino. Y lamento mucho porque la mujer es brillante, ¿verdad? No sé en qué momento decidió embarrarse con el gobierno de Alejandro Yamatei. Problema de ella, está pagando las consecuencias, pero como para cuándo los demás, porque evidentemente los medios de comunicación y las situaciones grabadas en este despacho no son por gusto. Esas grabaciones están, si quieren yo se las paso, donde Brolo admite algunas cuestiones, se las paso con muchísimo gusto, para que se den cuenta de cómo admite él algunas cosas, y no lo veo en la investigación que está iniciando, pero que a mi criterio debería ser el primero en estar en la lista de las personas perseguidas por los más de 60,000 personas que se murieron porque no tuvieron acceso a la vacuna. Únicamente, diputado, gracias. Yo recuerdo que hubo también otras acciones de denuncia que sería importante identificar. Hubo la de Acción Ciudadana. Sí. Acción Ciudadana nos planteó ahí, nosotros planteamos una. PDH, ¿verdad? Que podrían ayudar a armar el rompecabezas de esto, ¿verdad? Lo que sí nos queda a nosotros claro es que la señora pues llamó, pero ella no solo es la responsable. Nosotros vemos que hay una línea que llega al presidente en ese momento, que fue el que dio la instrucción. Y le digo, ¿por qué? Porque ellos venían queriendo hacer negocios con los rusos, hasta les hicieron entregar una parte de allá de salida al Santo Tomás, un arrendamiento muy gran terreno ahí. En el marco de esto, ahí fue cuando vinieron, hay dos llegadas, hay una que no está documentada, porque la que está documentada es la de los rusos y cazastanos, de los rusos, esos que vinieron en yates, esos que entraron a Guatemala, pero hubo una entre febrero y enero del 2020, días después de haber tomado posesión de Yamatei, en la que vinieron en un yate. Incluso que el yate era tan enorme que no pudo ni siquiera entrar a Santo Tomás, imagínense la dimensión. Y ellos venían tratando de hacer negocios con una gente que Fachi, Era Mayanite, esa era Mayanite. Fachi se los había presentado a Yamatei allá en Israel, allá por noviembre del 2019. Rusos, casacos, judíos. Sí, es una cosa así bien complicada, ¿no? Pero a nosotros nos queda claro de que ahí había en ciernes una negociación de muchas cosas con esta gente, que incluía las mineras, que incluía el puerto, que incluía las vacunas, etcétera, etcétera, y que todas se dieron al traste porque todas eran básicamente bajo un esquema de corrupción, evidentemente. Al final de cuentas, lo que tenemos el día de hoy es un negocio fallido para el Estado de Guatemala, ¿verdad? Corrupto y lo mismo, que le generó pérdidas y compromisos. Creo que la gran inquietud que queda todavía es, bueno, ¿qué va a suceder ahora? Como Estado nos vamos a enlatar o no en la jugada del tablero de ajedrez, ¿verdad? Porque el contrato venció ahorita el 30 de marzo, ¿qué vamos a hacer? Porque si ya no pasa nada, pues de repente pues ver cómo pagan los elotes los que se comieron de esos 614 millones que se perdieron, más los gastos por envío de las vacunas, ¿verdad? Que también los asumió el Estado de Guatemala. Pero está todavía, es que estamos hablando de 12 por 4, es un dineral que habría que comprar de vacunas y aplican la cláusula esa que nosotros teníamos la obligación. No sé cómo queda, si era
a contraenvío o teníamos que pagar nosotros, porque puede ser que en algún momento nos salga la demanda por no haber comprado esas otras 4 millones de dosis a 12.50, es el costo, ¿verdad? $12.50. 12.90. 12.90. Pues son 36 millones de dólares. Estamos hablando de otros 250 millones de quetzales para una vacuna que ya ni se usaría. Pero entiendo que no van a proceder con los pagos. Insisto ahí, ¿verdad? La responsabilidad de la ejecución presupuestaria es de cada autoridad. En este caso sería la propia autoridad del ministro. Yo, pues, no veo ¿El ministro por qué no pagar? Yo en mi intervención anterior más o menos planteé lo que pienso, pero al final es una decisión del propio ministro. Procurador, sí, me imagino que el ministro de Finanzas pues está ya analizando esto de los pagos y sería excelente ver cómo ustedes hacen una ruta, ¿verdad? Para frenar estos pagos que no corresponderían, porque ellos fueron los que violaron el contrato desde un inicio, ¿verdad? Y no se debe pues continuar con esto. Procurador, yo coincido con usted que hay dos formas, ¿verdad? O dos acciones que se deben de llevar, ¿verdad? La internacional, porque como guatemaltecos, o sea, pagamos algo que no se nos entregó. O sea, es una estafa el Estado de Guatemala, pero la cometió el funcionario del Estado de Guatemala con personas rusas o extranjeras. Queremos que paguen los internacionales, por supuesto, pero nosotros, las leyes internas, sí podemos hacer que paguen los nacionales, lo que ustedes dicen. Y ahí sí a nosotros nos corresponde que todas las personas nacionales, dígase, empezar con la ministra, que yo sí no les digo pobrecita, ella firmó y uno no se presta para eso. Ella lo firmó consciente, con autoridad. Ella es una persona, lo hemos dicho, de un nivel intelectual altísimo. A ella nadie se la bajoció. Disculpe. Ella sabía lo que estaba haciendo. Si ella no sabía el contenido de ese documento, pero ella no lo quiso leer. Pero de ahí, que no me van a decir que ella no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y lo que estaba firmando. Un contrato totalmente corrupto y una magnitud de contrato de esas dimensiones, uno no lo firma sin aprobación del presidente de la República. Ningún funcionario público. Así que este caso es para que el señor expresidente de la República esté en la cárcel guatemalteca. No tiene nada que ver las leyes de Escocia, en Inglaterra, en Singapur. Eso sería la justicia internacional. Pero en la nacional hay suficiente materia para que el presidente, la ministra de Salud, el ministro de Finanzas, que fue el que hizo el pago, él pudo haberse opuesto también. El ex canciller Brolo, que tiene un importante papel, él viajó a Rusia. O sea, no nos van a decir que porque no firmó no tiene responsabilidad. Hay funcionarios de alto perfil del gobierno anterior que actualmente pueden ser condenados en nuestro país. Y eso sí lo exigimos nosotros como bancados. Un ministerio público que debe de accionar. Desde el 2022 están las denuncias presentadas. Desde el 2022, la Contraloría General de Cuentas, el PDH, ahora se suma una nueva denuncia del Ministerio de Salud. Nosotros en esta bancada, durante 2 años consecutivos, todos los lunes, tuvimos acá a los ministros. Aquí ellos juraron decir la verdad. Y eso también se llama perjurio. Si se contradijeron o si dijeron mentira. Otro delito más. Así que hay fundamento legal para que estas personas ya no estén gozando de su libertad.
porque fue un fraude descarado contra el Estado de Guatemala. Y quiero volver a leer lo maligno que es esto. Es que yo lo vuelvo a leer y cada vez que lo leo me vuelvo a asustar. Es que es impresionante. Miren el punto 5. Se negoció y pagó ilegalmente $796,000, $800,000 de forma anticipada en concepto de regalías a favor de la compañía Human Vaccine. O sea, ¿regalías de qué? ¿Regalías de qué? O sea, le adelantamos $800,000 a esta empresa por nada, porque las vacunas ni vinieron. O sea, es que son $800,000 que se robaron. Y no le voy a decir que fueron los rusos. Esta es responsabilidad de los guatemaltecos que hicieron la transferencia y que aprobaron este desfalco. Porque ahí no va a decir, que los rusos se robaron nuestro dinerito. ¡Mentira! Los guatemaltecos le enviaron el dinero a los rusos. El presidente y sus ministros. Así de sencillo. Y miren esto, es que no, cuando uno lo lee, uno cree que esto no puede pasar. Y pasó. Y por eso es que aquí nosotros pasamos como un año pidiendo el contrato y no nos lo daban. Nunca nos lo dieron oficialmente ellos, fue hasta después que nos lo dieron. El 6, se fijó la cantidad de $100,000. ¿Cuánto era el contrato total? 80 millones de dólares era lo que el Estado de Guatemala iba a comprar. Y miren lo que se fijó: $100,000 como monto máximo de responsabilidad por incumplimiento. Eran $160 millones. 80 millones solo pendiente. Así es. 80 millones. Son 160. 80 millones lo que se pagó, pero era el contrato por 160 millones. De 160 millones. O sea, ¿quién en su mente va a firmar algo así? Que si se incumple de parte de ellos, $100,000, monto máximo de responsabilidad. Es que esto a todas luces desde el inicio era un botín de corrupción. Ellos sabían que iba a ser corrupto. Por eso es que dijeron, bueno, pagamos los 100,000 días, tú. Porque se iban a robar 160 millones de quetzales. Por el momento solo se han robado 80 millones de dólares, perdón, de dólares. Y yo sí les diría, no paguen el restante. No se va a pagar. Me encanta esa respuesta. El Estado de Guatemala no va a pagar los otros 80 millones de dólares. Porque, ¿cómo vamos a permitir que esos delincuentes que estafaron al Estado de Guatemala sigan caminando libremente? Es que, de verdad, primero, me alegra que hayan puesto la denuncia. Porque esto, de verdad, es otro nivel de desfalco al Estado de Guatemala. Esos recursos ya no se encuentran ni siquiera en el país. Así que también un llamado al Ministerio Público. Vidas, por supuesto. Pero el Ministerio Público, un llamado. Las personas responsables, guatemaltecos, sí pueden enfrentar la justicia ya. Los internacionales, pues tenemos que ver qué ruta va a tomar este nuevo gobierno. Pero las nacionales ya pueden estar pagando por esta estafa descarada al Estado de Guatemala, que contraviene la salud y la vida de todos los guatemaltecos. No digamos nuestros recursos financieros. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y básicamente 2 o 3 cosas. Uno, si nos pueden enviar la información, las copias. Si ustedes nos quieran dar copia también de la denuncia del Ministerio de Salud, también las requerimos. Ya les proporcionamos alguna información extra que puede ser tomada en cuenta para la ampliación. El otro tema es, nosotros creemos que hay que seguir la responsabilidad inmediata de la situación. No estamos disculpando a la ministra, pero para nosotros ella solo es una pieza más en el tablero y las consecuencias fueron enormes. Saludamos la acción, ¿verdad? Creemos que es una acción positiva, de hecho, de las que se han presentado en el marco de combate a la corrupción del actual gobierno, pues es la más significativa hasta este momento, y por eso creemos que debe de terminar
terminarse de hacer a través de las ampliaciones correspondientes. Con eso pues damos por finalizada la... Aprovechando que estamos por acá al subcontralor, le tengo aquí mis expedientes de todas las solicitudes que le he hecho a la Contraloría. Entonces, para ver si el lunes que estemos por acá de nuevo, me podría traer una respuesta de todas las solicitudes que le he enviado. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. Damos por... Sí. Nada más, le vamos a hacer una nota de parte del Ministerio solicitando las grabaciones de las situaciones referidas, la de Amelia Flores y Bror, para poder analizarlas y añadir. Aquí está la primera secretaria de la Junta Directiva. Es comunicación social del Congreso. Y bueno, habrá que buscar las fechas, porque nosotros no tenemos copia, pero comunicación social, por ley, tiene que venir a grabar. Muy bien. Nos ponemos ahí. Gracias. Ya vamos a